Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Buen día. ¿cómo le va? Buenos días, Blue. Buen día. ¿Cómo le fue con la tarea la semana pasada, la primera semana? Muy bien, bien. Bien, ya hoy es martes 4 de abril, estamos entrando en nuestra segunda semana de trabajo, lo cual estaremos trabajando en el día de hoy los temas de medida de tendencia central y medida de dispersión, como dice aquí. Vamos a estar viendo lo que es la media aritmética, la mediana, la moda, el rango y la desviación estándar. Esos dos últimos como medida de dispersión. Vamos a, a preguntarle hoy a ustedes acá la primera pregunta. ¿Ustedes han escuchado hablar de promedio? Sí. ¿Qué es el promedio? Vamos a ver. ¿Qué es el promedio? ¿Qué es un promedio? Elizabeth, no te escucho casi, Elizabeth. ¿Tiene Enciende el ¿Me micrófono. escucha? ¿Me Ahora sí, escucha? ahora El sí. promedio, el promedio es la suma de un conjunto de valores dividido entre la cantidad de los valores. Muy bien, así. Media, esto significa media aritmética o promedio, es igual a la sumatoria de todos los valores entre ellos. Ejemplo, si yo tengo la cantidad de valores 7, 3 y 5, ¿a cuánto es igual n en ese ejemplo? N es igual a 3, porque son 3 valores. Entonces, si quiero calcular la media o el promedio, va a ser igual ¿a quién? A la suma de 7 más 3 más 5 entre 3. Eso me da 15 sobre 3 es igual a 5. Mi promedio, mi media es igual a 5. Pero también existe lo que es la media aritmética ponderada. Es decir, que si en un curso de estudiante completo yo tengo la calificación, por ejemplo, de A, B y C, o sea, la parte literales de las notas y la parte numérica, vamos a ponerle numérica aquí, y vamos a decir que A equivale a 90, B a 80 y C a 70. Y yo tengo aquí FI, que es frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. En este caso, yo tengo 4 estudiantes que me sacaron 90, 3 y 2. Aquí yo voy a multiplicar el número de calificación por la frecuencia. ¿Cuánto me da 90 por 4? 360. 360. ¿Cuánto me da 80 por 3? 240. Muy bien. 140, ¿Y cuánto me da 70 por 2? 140. ¿Y cuánto me da en promedio? 740. ¿Cuánto me da total? Total aquí, 740. ¿Cuántos estudiantes califiqué? 9. Entonces, el promedio ahora va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de el número de calificación por FI entre N. El promedio sería igual a 740, que es la sumatoria de la multiplicación de la calificación por I entre 9. ¿Cuánto me da eso? 740 entre 9. ¿Cuánto me da? 82.
82. 82. Ese es su promedio ahora. Entonces, esas son las dos formas de nosotros calcular el promedio o la media aritmética. Cuando nosotros hablamos de mediana, que es la otra medida de tendencia central, la vamos a calcular de dos formas. Para un conjunto de datos pares y un conjunto de datos impares. Vamos a hacer un ejemplo. La mediana se calcula mediante la fórmula mediana ME es igual a n más 1 sobre 2, siendo n la cantidad de valores. Y si yo tengo aquí este ejercicio, los valores, por ejemplo, 7, 15, 2, 13, 20. Entonces, ¿cuántos valores tengo aquí? Aquí es igual n en este caso. ¿Cuánto es igual n? 5. Datos impares. N es igual a 5. ¿5 es un número par o impar? Impar. Impar. Gracias, Melvin. Entonces, mi primer ejercicio, me dan los datos 7, 15, 2, 3 y 20. Yo me sé mi fórmula, que nunca va a variar, que es n más 1 sobre 2. Ya sé que es igual a 5, entonces coloco aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Para qué? Para organizar mi dato del más pequeño al mayor. ¿Cuál es el más pequeño? 2. Después, ¿quién sigue? 7. Después, ¿quién sigue? 13. Después, ¿quién sigue? 15. 15. Y terminamos con 20. 20. Si yo aplico la fórmula mediana es igual a n. ¿Quién es n? 5. Más 1 sobre 2. ¿Cuánto da eso? 5 más 1, 6. Sobre 2 es igual a 3. Me voy a la posición 3. Aquí. Y veo que entonces, ¿quién acompaña a 3? El 13. 13. El 13 es mi mediana. Eso en dado caso que los datos sean impares. Pero si yo tengo un ejemplo con datos pares y tengo 20, dime Melvin, 15, Profesor, pero en los datos impares, el 20 es par. pero es el conjunto, no los números, no los números, es el conjunto n, para n pares y n impares, no para los Ok, valores. ok. Ahí vemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora estoy para datos par 20, 15, 13, 7, 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 3. Ahora, n, ¿a qué es igual n aquí? A 6. A 6. 6 es un número par. Un número Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y organizo. El primer valor es 3. El segundo valor es 7, el tercer valor es 9, 9. el cuarto es 13. 13. El quinto es 15, 15. y el último es 20. 20. Ahora, ¿qué hago? Digo, mediana es igual a, ¿cuál es la fórmula? N sobre, 2, ¿quién es N? 6, Más 1, 7, 7 sobre 2, 2, 3.5. Está 3.5 ahí, igual que aquí que encontramos a 3. No, no. No, ¿Qué pasa en ese caso? ¿entre cuáles valores? Entonces, en ese caso, ¿entre cuáles valores está 3.5? Entre 3 y 4. Entonces, yo voy a tomar los valores que están en 3 y en 4 y los sumo. Y digo, mediana es igual a 9 más ¿quién? más 3, Más 13 y lo divido entre 2. ¿Cuánto da 13 más 9? 21, 21. ¿Y 21 entre 2? 22, 10.5. 10.5. Entonces, 10.5 es mi Media.
Mediana, no, mediana no. Sí, mediana. Mediana. La media es el promedio, la media aritmética aquí. Esto es mediana. La mediana significa que un 50% de los valores está por encima del valor medido y el otro 50% por debajo. Dime, Melvin. ¿Es Maestro, 22? 13 más 13 más 9, 9, 22. 22. ¿Es 22? La 32. media es 11. 22. 22. Me dijeron 21. Entre 2, La media es 11. 11. Entonces mi mediana es 11. 11. Ustedes son que están haciendo su ejercicio ahí. sí. Lo dejo tranquilito que se equivoquen para que después así mismo le pongo yo en los exámenes. Truco. Muy bien. Terminamos con esa parte. Vámonos entonces a la moda. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de valores. Entonces, si yo le digo a ustedes, la moda se representa así, MO. Entonces, si yo le digo a ustedes, ¿cuál es la moda en este ejercicio? ¿Cuál es la moda? 7. 7. 7. El 7, muy bien. Y en este, Se repite lo entonces ¿Cuál se sería? dice, Se repite igual. no no hay, porque todos son iguales. Y ahí, El 5 y el 14. y se llama bimodal, porque tiene dos modos. Si tiene 3, se llama multimodal. Entonces, si la moda me cae, por ejemplo, dime Ricardo, 15. Profesor, con respecto a la número 2, el ejercicio que usted puso ahí, donde dice no hay, cuando un problema sale así, se pone así mismo. Así Entonces, mismo, es un ejercicio, sí. Se pone no hay. Y ok, aquí gracias. hay moda, pero están adyacentes, están una al lado de la otra. Si se da ese caso, entonces usted lo que dice es que suma. Dice 5, porque la moda es 5 y 3. 5 más 3 sobre 2 y saca un promedio de esa moda. En ese caso, la moda es 4. Bien. El rango, el rango, el rango es una medida de dispersión. Y vamos a analizar un ratito cuando yo le dije esto. Entonces, ¿a qué es igual el rango? El rango es igual al valor mayor de un conjunto de datos menos el valor menor. Si yo le doy a ustedes, por ejemplo, 15, 3, 18, 7, 14. ¿A qué es igual el rango ahí? a 18 menos 18 menos, 3, y eso es igual a, 15. ese es el rango. ¿Lo entendieron? La desviación estándar se va a calcular de dos maneras. Una para la población y otra para la muestra. ¿Y qué pasa? Que nosotros aquí comenzamos a hablar de población y de muestra. Y para eso es que nosotros introducimos hoy este tema con los conceptos básicos de estadística, que yo le dije anteriormente que estudiaran. Hoy se lo escribí por el grupo antes de entrar, porque le vamos a dar un preview en un ratito. Sobre estadística. ¿Quién me dice qué es la estadística? Vamos a ver. Levantándome la mano. ¿No lo estudiaron? La estadística es la ciencia y arte que se encarga de recolectar, ordenar,
representar y analizar los datos de una investigación que yo haya hecho. Y esa estadística, esa recolección de datos, si están todos los datos que voy a analizar, se llama la población. Y le digo la población, que es el colectivo que abarca todos los elementos. Por ejemplo, si ustedes dicen la producción del turno A fue de 1000 piezas, esa es la población de ese turno. Pero de esas 1000 piezas, yo saqué 15 para hacer un muestreo. Entonces yo estoy sacando una muestra. Entonces, población es el colectivo que abarca todos los elementos. Se representa con la letra N mayúscula. La muestra es un subconjunto, una parte, varios elementos de la población, de acuerdo a un plan establecido previamente para obtener conclusiones. Por ejemplo, si usted va al médico y le mandan a hacer análisis, a usted no le van a sacar toda la sangre del cuerpo para saber el azúcar y los colesteroles, cómo está, ¿verdad que no? Le sacan un poquito de sangre con una jeringa. Entonces ya eso es la muestra. La muestra es un subconjunto de elementos seleccionados de la población. Se representa con la letra N minúscula. El muestreo es una técnica que nosotros utilizamos y nos permite esto seleccionar muestra adecuada de la población de estudio para saber cómo se encuentra el proceso. Esas muestras tienen variables. Las variables son expresiones simbólicas que representan, por ejemplo, un elemento no especificado y que está comprendido en el conjunto. Las variables son de dos tipos. Las variables pueden ser las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas se expresan en valor numérico y las cualitativas en atributos. Las cuantitativas se pueden dividir en dos. La discreta, que son aquellas variables que nosotros comentamos para contar 1, 2, 3, 4 números enteros, y las continuas, que se utilizan y se determinan mediante mediciones 5.3, 5.1, 2.3. Entonces, las cualitativas, nosotros las podemos generalizar con atributos, lugar, por ejemplo, color, sabor. Las variables estadísticas son las características entonces o cualidades que poseen cada individuo de nuestra población. Hay que recalcar que las variables estadísticas, cuando se llaman cualitativas, las podemos clasificar en nominal y ordinal. Una nominal es cuando yo nomino y digo, vamos a clasificar ese grupo de personas si están solteros, casados, viudos, y ordinar en qué lugar está esa persona, en qué lugar se encuentran los muchachos. Bueno, Patricia está en el lugar número 1 porque sacó 95, Giovanni Sierra está en el número 2 porque sacó 90, Elizabeth está en el número 3 porque sacó 85, y estoy entonces hablando de variables cualitativas ordinales. Las cuantitativas, vuelvo y repito, son discretas y continuas. Entonces, la variabilidad. Bueno, la variabilidad es el proceso de cuantificar la observación medida razonable para ver qué amplitud o rango tienen los elementos que estamos nosotros trabajando. Y por eso entonces le introducí el rango ahí, que es para hablar de variabilidad, y está también la desviación estándar. La desviación estándar la vamos a hacer una para muestra, que ya sabemos que la muestra se representa con la N minúscula y es una parte de la población y es igual a la sumatoria de la diferencia de la media menos cada uno de los valores medidos, y eso lo elevo al cuadrado, y como es una muestra, digo N menos 1. Muestra. Y si es una población, entonces, vamos a hacerlo acá para hacer un ejercicio. Es la misma fórmula, pero ¿qué pasa? Que es la sumatoria de la media menos cada uno de los valores al cuadrado entre n total. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí los valores, ejemplo, 4, 3 y 2. ¿Cuánto es n en este ejercicio? Menos 1. Menos 1, ¿no? N. 3. N. 3. 3. Entonces, si nosotros calculamos la media, ¿cómo se calcularía la media ahí? Porque la necesito en la fórmula. La media. 9 entre 3. ¿Eh? Da 3 la media. 3. 4 más 3 más 2 entre 3. La Eso me da 9 3 la sobre media. 3, me da 3, ¿sí o no? Ajá. Entonces, voy aquí a aplicar mi fórmula. Y digo, la media es 3, menos el primer valor es 4, y lo elevo al cuadrado,
más la media de 3 menos el segundo valor que es 3, lo elevo al cuadrado, más la media menos el tercer valor, lo elevo al cuadrado, y divido entre ¿cuánto? Entre 3 menos 1. Menos 1. Entonces eso es igual ¿a qué? A la raíz de ¿quién? 3 menos 1 menos 3 menos 4 menos 1 al cuadrado. 3 menos 3, 0 y elevo al cuadrado. Y 3 menos 2, 1 al cuadrado. Y n menos 1, 3 menos 1 es igual a 2. A 2. Entonces digo, 1 a menos 1 al cuadrado me da 1. 0 al cuadrado me da 0. Y 1 al cuadrado me da 1 sobre 2. Entonces digo, raíz de 2 arriba y 2 abajo. Si divido 2 entre 2 me da 1. Y raíz de 1 es igual a 1. Y ahí terminé mi ejercicio. En el dado caso de que sea con la población, seguimos el mismo ejercicio. Los valores son, ejemplo, 3, 4. 4, 3 y 2. ¿Cuánto es n? 3. ¿Cuánto es el promedio? 3. Es el mismo. 4 más 3 más 2. Y ustedes dirán, pero el profesor está repitiendo. Tan fácil, sí, para que no se lo olvide nunca. 9 sobre 3 es igual a 3. ¿Ahora qué hago? Aplico mi fórmula. La fórmula, bueno, vamos a ver. Dice que tengo que restar la media que es 3 menos el primer valor que es 4 y lo elevo al cuadrado. Más la media que es 3 menos el segundo valor que es 3 y lo elevo al cuadrado. Más el tercer valor que es 2 al cuadrado. Entonces ahora divido entre ¿quién? Entre n menos 1, no, entre n, que es igual a 3. Entonces digo que es igual a ¿quién? A 3 menos 4 menos 1. Menos 1 al cuadrado. Más 0 al cuadrado. Más 1 al cuadrado. ¿Entre quién? Entre 3. Y digo que ese es igual entonces a ¿quién? A 1 más 0 Más 0 más 1. más 1 sobre 3. Ahora me da 2 arriba y 3, 2 tercios. ¿Cuánto da 2 tercios? 2 entre 3 igual a 0 punto ¿cuánto? 0.6. 0.6. Y la raíz de 0.6 es 0.81. Ahí terminó mi desviación estándar. Bien. Entonces, hemos visto la media aritmética. Aquí la media aritmética. La media. Tantos para valores agrupados como lineales. Vimos también la mediana, vimos la moda, vimos el rango y vimos la desviación estándar, tanto para población como para muestra. Población es n mayúscula y muestra n pequeña. Bien, ahora le voy a presentar un video de lo que es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión para que ustedes hagan la práctica número 12. La 10 es de la media, la mediana y la moda. La 12 es diagrama de dispersión y la 13 es de desviación estándar. Me avisan cuando puedan ver la plataforma donde voy a poner el video. Me avisan. Sí. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sí. Sí, se ve. Vamos a esperar ahora que comience. 4 y un 3. Está en la plataforma, yo lo voy a poner, pero ustedes lo pueden ver más tarde también. A continuación Ahí veremos está. cómo realizar o cómo hacer un diagrama de dispersión o nube de puntos a partir de los datos de un estudio estadístico bidimensional y comentaremos un poco cómo es la dependencia lineal entre las dos variables, que puede ser positiva o negativa, y si es más fuerte o más débil. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los diagramas de dispersión o nubes
de puntos es la manera más común para representar lo que acabamos de decir, un estudio bidimensional, donde hemos estudiado dos variables o dos caracteres de cada individuo. Para hacerlo, nos dibujamos el eje de coordenadas y vamos marcando los puntos, de manera que imaginaros que la primera columna, el primer carácter que hemos preguntado es la nota del examen, por ejemplo, de castellano, y la segunda es la nota del examen de inglés. Por lo tanto, el primer alumno ha sacado un 6 en castellano y un 5 en inglés. Por lo tanto, vamos al 6, 5. El segundo alumno ha sacado un 4 y un 5. El siguiente alumno, un 8 y un 7. El siguiente alumno, un 9 y un 5. El siguiente alumno, un 4 y un 3. El siguiente, un 8 y un 8. El otro, un 10 y un 10. 10, 10. Un 9 y un 8, 9 y 8. Un 5 y un 7, 5, 7. Y 6, 6 el último. Y aquí tenemos el diagrama de dispersión o nube de puntos. Son todos los resultados de cada individuo con su X y su Y. Entonces, tenemos diferentes diagramas de dispersión en función de cómo quedan repartidos los puntos. Para entenderlo mejor, cogeremos estos que ya tenemos hechos. Fijaros, si nosotros tenemos un diagrama de este tipo, fijaros que los puntos van en esta dirección, como si siguieran esta línea, ¿vale? Empiezan aquí abajo y van subiendo. Decimos que la relación entre las dos variables es positiva. ¿Por qué? Porque al aumentar una variable, la otra también tiende a aumentar. A medida que vamos avanzando, la otra también es más alta. Por lo tanto, dependencia positiva entre las variables. En cambio, si tenemos un ejemplo como este de aquí, fijaros que aquí la tendencia va hacia abajo. ¿Por qué? Porque al aumentar una variable, la otra se hace más pequeña. En cambio, cuando esta variable es más pequeña, la otra es más grande. Por lo tanto, la tendencia que tiene, fijaros que los puntos nos quedan en este sentido, la dependencia entre estas dos variables es negativa. Y quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y al revés, cuando la primera disminuye, la otra aumenta. Y luego también nos podemos encontrar casos como este tercer gráfico, en los cuales los puntos no tienen ninguna relación. Por lo tanto, las variables no tienen ninguna dependencia entre ellas. Son variables que a priori no tendrían ninguna relación. Lo último que tenemos que tener claro es que la dependencia entre las variables puede ser de tres tipos diferentes. Imaginaros que nosotros cuando hacemos la nube de dispersión tenemos una línea exacta de puntos, de manera que si yo trazo una línea recta, los cojo todos los puntos. En estos casos decimos que la dependencia lineal es exacta porque todos los puntos me quedan encima de una línea. Imaginaros otro caso en el cual tenemos los puntos muy concentrados cerca de una línea, pero que no están bien encima de esta línea. En este caso decimos que la dependencia es positiva, como en el anterior, porque cuando aumenta una variable aumenta la otra, pero la dependencia lineal entre las dos variables es fuerte. ¿Por qué? Porque los puntos se concentran al lado de la línea. Y por último, tenemos el tercer caso, en el cual los puntos también parece que se concentren
en una línea o que tengan una tendencia. En este caso los puntos seguirían teniendo esta tendencia creciente, pero fijaros que están más dispersos, de manera que en este caso diríamos que también tienen una dependencia lineal positiva, pero más débil porque están más alejados de esta línea. Muy bien. ¿Lo vieron ahí? Pueden ustedes verlo cuantas veces gusten de nuevo ahí. Ahora bien, vamos a ver las prácticas. Miren, ustedes tienen la práctica 11 de media, mediana y moda. Está disponible de hoy y la pueden entregar hasta mañana a la... no, pero yo no. Es la 11, no le he puesto. Déjame ponerla aquí. La 11, desde hoy, 4 de abril, a las 10 de la mañana, hasta mañana, 5 de abril, hasta las 11 de la noche. Ahí está. Entonces, esta fue la que... Ok. Entonces, la número 12 la 11 es media, mediana y moda. Es un solo ejercicio, es bien fácil. Está, si ustedes la abren, ahí está también la práctica adjunta. La número 12 es un diagrama de dispersión. Si la abre, ahí está la hojita para hacerlo y el ejercicio. Y la 13 es la desviación estándar. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ahora, yo le dije que estudiaran la página 40, 41 y 42, ¿verdad que sí? Sí. Es para un provincito. Mírenlo acá, este provincito. ¿Para qué hora lo quieren el provincito en el día de hoy? De la página 40, 41, 42. O si lo quieren mañana o esta noche. Díganme. Mañana en la Mañana, mañana, pero que de noche no podemos. mañana, ¿qué hora? ¿En la mañana? Sí, porque podemos en la noche. ¿A qué hora en la mañana? Mañana. Mañana Yo, estamos a 5. yo preferiría que fuera en la mañana. En la mañana. A las 10 de la mañana, mañana. Sí. Bueno, de 10 a 11 va a estar disponible. De 10 a 11. Ahí está. Dura media hora. Es bien fácil. Es bien facilito. Nada más de preguntas. Estúdiense bien esas preguntitas. Y ahí está. Bien. Entonces, ya la plataforma le va a visualizar a ustedes las prácticas en el orden que es. También le va a decir ya el módulo 2 que están todas ahí y ya yo comencé a corregir algunas. En el transcurso de esta semana ya nos ponemos al día con todas las prácticas corregidas. En el día de hoy hemos explicado la media de dos maneras, tanto para datos lineales como agrupados. También vimos la mediana, la moda, la desviación estándar, el rango y gráfico de dispersión. ¿Alguna pregunta al respecto? De inmediato voy a subir este video para que tengan las explicaciones necesarias para ustedes hacer su práctica y puedan estudiar. Vamos a ver, ¿quién más? Preguntas. Sí, Elizabeth. Yo tengo una pregunta, o más bien una sugerencia, y no es en cuanto a la clase, sino que cada vez que estamos todos a hacer una práctica o un examen en la plataforma, esta se cae. ¿De alguna manera usted se lo pueda comunicar a su profesora? ¿Quién se cae, mi hija? La plataforma. Pero estamos todos Pasó adentro, con- estamos todos adentro, no se ha No, no, caído. no. Digo cuando se están haciendo las pruebas. Pero nada ¿Qué más, fue lo que pasó? bueno, Fue pero lo que pasó. ese inconveniente nada más se le he presentado a usted porque nadie más me lo ha dicho. Pero yo de todo modo voy a hablar con la parte de aula virtual allá en Infotec. Voy a llamar a Jesús. A ver, Bueno, revisen bien el internet, revisen bien las computadoras, los celulares, donde ustedes se conectan, la tablet.
al momento de tomar el examen, porque puede ser eso también. Recuerden que a veces, muchas veces el internet no nos sirve en las casas. Pagamos de que un internet bueno y un internet fatal. Eso me pasa a mí, no sé a ustedes, pero a mí me pasa eso, que el internet es malísimo a veces. Bien. ¿Quién más? Preguntas. Preguntas. Si no hay más preguntas, pues le deseo mucho Profesor, éxito. Feliz permiso. Semana Santa. Nos vemos en la próxima clase. Sí. Dime, Ricardo. Usted puso el examen para mañana, pero desde hoy no se puede Profesor. hacer el examen. No, los exámenes son a una hora específica. Por eso le dije que lo pusieran ustedes la hora. Y dijimos mañana de 10 a 11. Está puesto.